ver, entonces, eh, yo opino que para entender mejor esta descripción de señales periódicas, vale la pena ya hacer una implementación en el código para poder definir mejor a las señales periódicas y poder entender qué es una señal periódica y qué no es una señal periódica. Entonces, la señal periódica x de t en el tiempo la puedo definir como el coseno de la frecuencia radial por el tiempo que estoy colocando acá. Entonces, si yo quiero una señal, por ejemplo, aquí tengo un segundo, quiero una señal de 3 Hz, es decir, que haga 1, 2, 3 ciclos en un segundo, tengo que escribir la ecuación que generaría esa función que estoy diciendo allá. Entonces, omega sería igual a 3, el número de ciclos, por 2, por pi, para obtener la frecuencia radial, y después este valor de 6pi es el que pongo como argumento dentro del coseno que está allá. Para poder graficarla o para poder hacer la señal en la simulación o en un programa de computadora, también tengo que definir el valor del tiempo. Entonces, el tiempo, el vector de tiempo, tengo que describir desde dónde hasta dónde quiero ver la señal, es decir, este punto inicial, este punto final, de dónde a dónde quiero ponerla, y tengo de dos opciones: o puedo graficar o puedo calcular, bueno, puedo pedirle a Python que calcule los valores intermedios de tiempo y cuántos puntos quiero, o puedo decirle que calcule a cada intervalo de tiempo que yo estoy definiendo. Entonces voy a poner ahorita una señal periódica, que es lo que estoy diciendo acá, que va a estar dibujada o que va a estar contemplada desde 5 hasta 10 segundos. Si es una señal de 3 Hz, significa que voy a tener entre 5 y 10, tengo 5 segundos, y voy a tener entonces 3 ciclos por cada segundo. Entonces voy a tener 15 ciclos de señal completa que estoy colocando acá. Entonces, para hacer esta parte del tiempo, voy a poner ahorita la función np.linspace y voy a decir que quiero desde el segundo 5 hasta el segundo 10, y voy a calcular ahorita, o voy a pedirle que me dé 1000 puntos entre esos dos valores que están ubicados allá. Entonces, en Colab coloco justamente eso, np.linspace, me ayudo de esto, entre 5, 10, quiero 1000 puntos de señal, y voy a poner la señal x es igual a np.el coseno de 6 por np.pi por el tiempo. Recordando que tiene que estar en frecuencia radial para que la función cosenoidal se calcule como debe ser. Entonces lo calculo y ahora lo grafico: plt.plot t, x, plt.grid para poder ayudarme a contabilizar el tiempo, y plt.show. Entonces, justo como habíamos platicado esta parte, esto que está acá, desde 5 hasta 6 tengo 1, 2, 3, 4, ahí tengo mis 3 ciclos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ciclos de señal. Y en este caso, el periodo o la identificación de uno de los periodos de esta señal sería de un segundo, es decir, cualquier valor que coloque plt. Voy a poner una herramienta para poder hacer un zoom a mi gráfica entre, por ejemplo, 7 y 8 segundos para definir un límite. Entonces, el periodo de la señal sería, en este caso, tomo este punto, y eso define al periodo de la señal. Si yo tomo cualquier curva, o tomo esta parte de acá, no sé si pueda seleccionar esta, no puedo seleccionarlo, todas las medidas que yo quiera. Por ejemplo, cuando la señal vale 0.5, va de aquí, y la duración de este 0.5 hasta el siguiente ciclo de 0.5 tiene la misma que de cresta a cresta de mi señal. Por eso digo que esta señal, o que el periodo de la señal, es aquellos valores en los cuales esta x de t es igual
a esa x de t más un valor de periodo, que en este caso es el inverso de 3. De la distancia que tengo de aquí para acá es el inverso de 3, porque estoy poniendo como una frecuencia, o la frecuencia fundamental de la señal con la cual estoy dibujando es de 3 segundos que están ahí. Pero las señales periódicas no necesariamente son señales senoidales. Cualquier función que se repita con un cierto pato, con un cada cierto tiempo, eso define una señal periódica. Entonces, voy a simular, voy a construir ahorita una señal periódica cuadrada a partir de esta señal cosenoidal que tengo acá. Y entonces la función cuadrada, x le pongo cuadrada, la defino como np.signo de la propia señal x que había calculado hace rato. Entonces ahora puedo graficar todas ellas, ¿no? Bueno, esta y la señal cuadrada que estaba acá. Lo copio para tener un poco más limpio el pizarrón. Esta sería seno, y aquí cuadrada. Primero así. Legend me sirve para no perderme, me va a poner una etiqueta diciéndome cuál es cada una de las señales, y entonces tengo también una señal, ahora tengo una señal cuadrada que se parece a la señal senoidal, ¿no? Bueno, que tiene la misma frecuencia, exactamente, la misma frecuencia de repetición. Tengo 3 ciclos de señal cuadrada por cada uno de los segundos de señal en el tiempo que estoy colocando. Déjenme hacer otra vez el zoom para poderlo ver más claramente. Xlim entre 7 y 8. Entonces, entre 7, que es donde inicia la señal, que es este punto, hasta 8, que es este punto que está acá, tengo 3 ciclos de señal. 1, 2, aquí tengo la mitad de uno de los ciclos y aquí tengo la otra mitad del otro de los ciclos. Por eso puedo contar entonces los 3 ciclos de señal cuadrada que tengo ubicados en esta parte. El periodo de la señal, déjenme poner otra vez las rayitas estas que tenía de ayuda. Estas rayitas están contabilizando, estaba de pico a pico de la señal, y ahora esta rayita que está acá está ubicada de la mitad del ciclo positivo a la mitad del ciclo positivo de la otra señal. Por eso puedo decir que las dos señales, tanto la señal senoidal como la señal cuadrada, tienen exactamente la misma frecuencia y tienen exactamente el mismo periodo de la señal. Entonces las dos son señales periódicas y no importa en qué región esté viendo esta señal. Por ejemplo, ahí lo estoy viendo entre 7 y 8. Si yo cambio a 0 y 1, la forma, pues solo calculé de 5 a 10, perdón, de 5 a 6, la forma de la señal es idéntica sin importar la ubicación temporal que tenga de esa señal que estoy contemplando. Y decía también en la clase pasada que la fase de la señal senoidal no interfiere o no va a modificar el periodo de la señal. Y sumarle fase, o sea, por tener ahora seno de omega t más un cierto valor de teta, le pongo más teta, lo que va a suceder es que en el coseno, en lugar de empezar aquí arriba, el coseno ahora va a empezar un poco antes, dependiendo de cuánto ponga la fase, y va a estar desplazado en el tiempo. Pero la periodicidad del coseno, el valor del tau, no se modifica, sigue siendo una señal de periodicidad 1/3, de periodo 1/3, y de... voy a poner
tercios que estoy colocando, y la señal cuadrada que construyo a partir de eso va a seguir siendo igual. Déjenme poner toda la escala completa que tenía hace rato, ¿no? Ahora, a diferencia de la gráfica que tenía hace rato, ya no inicia en el valor de 1, la señal coseno para el tiempo t igual a 5, sino empieza más abajo, justo por el corrimiento que estoy haciendo la señal. Pero la periodicidad, o sea, la distancia que hay de pico a pico, de punto medio, de valle a valle, de cruce por cero a cruce por cero de la señal, se conserva en esta escala, en esta señal, a pesar de haber colocado una fase a la propia señal cuadrada que tengo ahí. Entonces ahí está, es exactamente la misma longitud que tenía hace rato, y decía que ahora ya no tengo, ya no empieza, aquí se ve claro que ya no empieza en 1, sino está como corrida en el tiempo la señal, pero este valor que supongamos que está en punto 5, que está aquí, al siguiente ciclo, que correspondería a esta parte que está acá, porque es, si yo sigo dibujando este coseno, el coseno hace esto, voy a poner, el coseno sigue esta tendencia, entonces aquí estaría el pico, que sería este inicio de señal, o el cruce por cero que está acá, busco el siguiente cruce por cero, suponiendo que esto fuera una senoidal, al revés, el siguiente ciclo está ubicado en esta región, y de aquí hasta acá sería el otro periodo de la señal. Todas esas rayitas que estaba dibujando con líneas miden exactamente lo mismo de aquí hasta acá para la señal. Y ahora voy a poner aquí la función signo, que va a ser exactamente lo mismo, y aquí se ve otra vez que está corrida en el tiempo, ¿no? Entonces, un periodo de la señal lo puedo contemplar como cualquier valor que vaya desde donde inicia. Por ejemplo, lo más fácil para la señal cuadrada es desde donde tengo la parte alta hasta la siguiente parte alta, o de parte baja de la señal, que es esta, a parte baja de la señal, o cualquier valor, por ejemplo, desde el cruce por cero, que sería este, al siguiente cruce por cero de la señal, que sería el siguiente iteración, aunque creo que se ve mejor esta región que está acá, de aquí hasta acá. Todos esos son periodos de la señal, y tanto la señal en el dominio de continuo como en el dominio, tanto la señal rectangular, que es esta, como la señal senoidal, que es esta, miden exactamente lo mismo el periodo, y por lo tanto son de la misma frecuencia. No sucede lo mismo cuando le cambio la frecuencia. Entonces aquí voy a poner 2pi y voy a poner aquí un parámetro que le llamo f, para ver qué es lo que le pasa a la señal y poder jugar con ese valor de parámetro. F lo voy a poner ahorita, era 3, entonces voy a hacer la señal más lenta de lo que estoy esperando. Entonces, si le pongo un valor de 0.5, ahora voy a tener al revés, en lugar de tener un ciclo en un segundo, o lo que tenía hace rato, ahora voy a tener en un segundo medio ciclo de la señal. Entonces va a ser una señal mucho más lenta, calculo, ¿sí? Y ahora en un segundo no tengo ni una sola parte. Déjenme quitar primero la fase para tener la señal como tenía hace rato. Ahora voy a tener solamente medio ciclo de la señal senoidal, es decir, desde abajo hasta arriba. Recordando cómo se forma la señal senoidal, entonces tengo aquí el círculo, y lo que estoy viendo en esta parte, en lo que está en la pantalla, es, estoy calculando desde este punto hasta este punto del coseno. Por eso va desde menos, perdón, en el caso de como es coseno, estoy calculando al revés, estoy calculando desde acá, que es menos 1, hasta acá, que es 1 positivo. Entonces estoy dándole nada más media vuelta al círculo, y para darle la vuelta completa al círculo ahora necesito 2 segundos, y por eso necesito ir desde 7 hasta 9 para tener un solo ciclo de la señal senoidal, que va de menos 1 hasta 1, que es lo que tengo ahí.
Al moverme, lo que estoy viendo es dónde estoy calculando, el ángulo en donde estoy calculando esos valores del coseno. Al moverme, por ejemplo, de 8 a 10, se ve como el corrimiento de la señal, y por cada número par de segundos, estoy empezando otra vez al círculo completo de la señal. Déjenme mostrar, voy a mostrar todo el ciclo, todo lo que calculé. Entonces, estoy calculando con una frecuencia de 0.5, significa que tengo medio segundo, o en un segundo doy media vuelta al círculo, y lo que estoy viendo ahí, acá tengo mi círculo, coseno, acá para acá. En el segundo 5 estoy arrancando acá, en el segundo 6 llego a este punto, en el segundo 7 le vuelvo a dar la vuelta al círculo, y entonces estoy repitiendo el círculo segundo 7, segundo 8, segundo 9, segundo 10. Entonces le di 1, 2 medias vueltas al círculo, y por eso la gráfica muestra justamente eso. Desde 5 hasta 10 tengo 2 vueltas y media al círculo, que los contabilizo como número de picos que tengo entre unidad de tiempo. Vuelvo a calcular ahora la forma cuadrada, que debe repetir, justamente como estábamos viendo hace rato. Déjame ponerla más hacia acá. Y otra vez tiene exactamente la misma forma, ¿no? Va aumentando, va subiendo, va bajando en función de cómo estoy recorriendo el círculo y calculando los valores. A esa señal cuadrada, ahora déjenme ponerle, sumarle un desnivel a la señal cuadrada. Entonces x cuadrada, le voy a poner x offset, va a ser igual a x cuadrada. Y esta señal en magnitud, que estoy acá, en magnitud va de menos 1 a 1. Entonces a esta señal, al sumarle una constante de 1, voy a hacer que la señal ya no tenga el nivel 0, sino ya no esté centrada en 0, sino esté montada a partir de 0 hasta 2, y la puedo graficar. Entonces, PLT, copio esto para hacerlo un poco más rápido. Señal cuadrada, señal con offset, offset o sesgo, y vamos a ver la señal que está ahí. Entonces la señal con offset, como había dicho, empieza en 0, ahora termina en 2, tiene exactamente la misma frecuencia, porque el desnivel no afecta la frecuencia de la señal, no la escala en el tiempo, no la comprime en el tiempo, sino le sube un desnivel, y por eso la señal se ve ahora aquí encima. Y lo mismo pasa si a esta señal cuadrada ahora la multiplico por una constante en la parte de afuera. Voy a ponerle aquí 0.5, que va a hacer que toda la señal con offset que se ve ahí, esté entre 0 y 1, para que se vea como una señal cuadrada que se oculte, está oculta por la señal que tengo primero, y ahora se ve como una señal que está deslizada. No lo corrí. No sé. Offset, sí, es la línea naranja, pero no estaba leyendo mal. Va de 0 a 1 y tiene exactamente la misma frecuencia, es decir, se ve exactamente igual. Los cambios en tiempo suceden igual que lo que sucede en la señal que está en la parte de abajo, que no tiene offset. Entonces, así es como se vería una señal con un desnivel, y esa es la razón, o ese es un ejemplo de cómo se ve el periodo de la señal y cómo se construye una señal en el tiempo, por lo menos de manera simulada.